Dios me los bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a este canal. Esperamos, como siempre, que el Señor los esté bendiciendo y les esté abriendo la mente, el espíritu y la comprensión en todo lo que nosotros compartimos en relación a temas bastante abiertos, pero que están sus fundamentos puestos en la palabra del Señor. Vamos a continuar hoy hablando sobre lo que empezamos a platicar en el programa anterior, y es la razón por la cual le dejo de forma inmediata el tiempo a mi hijo para que él ponga las bases de lo que vamos a platicar el día de hoy. Así es. Gracias a todos los que nos siguen, se siguen conectando al canal. Hablábamos en el programa anterior de la familia, ¿verdad? Yo le ponía como subtema, obviamente tenemos el tema principal, ¿verdad? La deconstrucción de la familia versus la construcción de la misma, ¿verdad? Pero como un subtema, ¿verdad? Podíamos ver el rescatar el verdadero sentido, ¿verdad? Y significado de la familia, ¿verdad? Ya hablábamos cómo el enemigo se ha metido no a destruir por completo, sino a deconstruir a la familia, y lo ha hecho en parte, ¿verdad? Creo que tocamos el punto, no creo que lo tengamos que volver a tocar, lo de los padres, de la autoridad, como el enemigo llega primero a la autoridad de casa y al final, si la autoridad se ve volcada, pues todo se viene abajo, ¿verdad? Pero creo que como aquí estamos en una charla bastante abierta, me acordaba del testimonio que tú contabas de tu familia, de dónde venís, ¿verdad? Y cuántos, tal vez dirigir este video más para los jóvenes. Hay muchos jóvenes conectándose en las redes sociales y tratando de encontrar identidad, ¿verdad? En parte, porque no existe esa identidad en su familia, no hay cómo, de dónde absorberla, ¿verdad? El hogar de muchos es un caos, ¿verdad? Y pues ahí está la deconstrucción de la familia, pero la última salvación obviamente son los hijos, ¿verdad? Y yo te tocaba la vez pasada un verso de Romanos, ¿verdad? Donde dice que el Señor, aquellos que no le tomaron en cuenta, los entregó a pasiones vergonzosas, ¿verdad? ¿Por qué tomaba esto? Porque hoy en día hay una corriente diabólica, lo podemos decir, del mundo, acechando contra todos los jóvenes, ¿verdad? Haciéndoles buscar otras alternativas. Y pues es obvio que un joven, un niño que está siendo tan afectado a nivel de su familia, tan poco educado o nulamente educado, va a buscar de dónde beber, de dónde alimentarse, pues, y hoy sabemos que una de las corrientes más grandes que hay, y que el mismo apóstol Pablo lo narraba aquí, ¿verdad? Cómo Dios entregó a los hombres a pasiones vergonzosas, ¿verdad? Pues hoy ya parece no haber tanta vergüenza por eso, ¿verdad? Sino que es un orgullo. Así le llaman, que es un orgullo. Pero yo creo que todo esto viene a atacar a la juventud, sobre todo, pues, ¿verdad? No digo que no haya un viejo que se pueda volver del otro bando, pero sí está atacando más las mentes vulnerables a aquellos que dicen, esto es la familia, esto es la familia. Aunque no lo digamos, lo estamos pensando, y más un joven o un niño. No, yo no quiero repetir esto. Y al escuchar la influencia de afuera, de este mundo, que hay una corriente fuerte de este movimiento, ¿verdad? ¿Qué mejor que decir, no hombre, no quiero vivir así? ¿Para qué me voy a casar? ¿Para qué voy a buscar una esposa o una niña? ¿Para qué voy a buscar un esposo? Para vivir esto realmente mejor no lo hago, ¿verdad? Entonces yo quisiera que tú te recordes de muchas cosas. Una,
de tu vida misma, de tu testimonio, porque yo sé que tu caso no es el mío. Yo me siento privilegiado de donde nací, de lo que tengo, ¿verdad? Y no quiere decir que tú te sientas avergonzado de los padres que tuviste, pero sí hay que reconocer que las crianzas, ¿verdad?, la educación influye mucho, ¿verdad? Y que yo sé que hay muchos, como tú estabas cuando era niño, preadolescente, hay muchos que están así, con su hogar dividido, con destrucción familiar, con tantas cosas, pero conocen al Señor, o pueden conocer al Señor, ¿verdad? Y pueden ser en cierta forma rescatados, ¿verdad? Entonces, no es que no quiera que hablemos un poco de la doctrina de la deconstrucción, pero sí también que tú nos compartas, ¿verdad? Tú que viviste eso, que te tocó salir, obviamente decidiste en algún momento decir, de aquí me voy a educar, porque querramos o no, alguien nos va a educar. Si los padres decidieron no educar a sus hijos, pues la policía en algún momento los va a educar, la cárcel los va a educar, la vida los va a educar, y al final Dios los va a juzgar a todos, ¿no? Entonces quisiera que tomaras eso y también hacerte muchas preguntas más, ¿verdad? Pero que tú nos compartieras cómo ves que el enemigo se ha metido para ti en este tiempo a deconstruir la parte de los hijos, ¿verdad? ¿Y qué viviste tú en aquellos años, hace cuántos, más de 40 años, para no caer a donde estaba toda tu familia? ¿Qué pasó en tu vida para que eso, para que la historia que a ti te tocaba, que era casi imposible de cambiarla, en cierta forma Dios la cambió? Y Dios puede cambiar la ruta de muchos jóvenes, pero tienen que haber componentes que obviamente Dios los tiene que poner, pero también nosotros tenemos que en cierta forma aceptarlo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver cómo vamos insertando, sí. Pero hablemos un poquito tal vez para animar a la juventud hoy en día que está afrontando el vivir en hogares o bien disfuncionales, o bien divididos, o con muchos problemas. Definitivamente la familia, el hogar, que es precisamente la célula de la sociedad, debería ser el lugar donde nosotros sanamente pudiéramos crecer, donde tuviéramos los conflictos típicos que tiene el ser humano, porque no hay forma de evitarle el conflicto al ser humano. Ya de por sí es un ser caído y tendrá muchas desventajas bajo ese punto de vista, pero en un hogar donde hay unidad, en un hogar donde hay respeto, donde hay una jerarquía establecida, donde una madre toma su rol, donde el padre también es un hombre de casa, un hombre que ejerce la autoridad no despótica, sí, pero sí con una autoridad tal y como debería de ser. Ese hogar, diríamos que es un hogar normal en el que cualquier persona podría crecer, y todavía habrá otros agregados con el componente de la vida divina, como en el caso que te tocó a vos. Pero ¿qué pasa con los hogares, o qué pasa con las personas que su experiencia es totalmente lo contrario, ¿verdad? Que no crecieron con alguno de los padres, es más, crecieron tal vez con los abuelos, y no sé por qué a veces se piensa que dejar en manos de los abuelos a los hijos, por lo menos eso lo creen muchos, es la mejor alternativa que hay, y en muchos de los casos a veces es la peor alternativa, porque o los abuelos no tienen ya la paciencia, ya se cansaron, ya se les gastó la energía natural que como padres tuvieron para criar, y normalmente algunos de nuestros abuelos criaron 6, 7, 8 hijos, y que todavía les venga el nieto, ya está cansada la vida de hacerlo. Entonces ya no tienen la misma paciencia, y eso repercute para una crianza más despótica para un niño.
Si es lo contrario y el abuelo se siente realizado, pues lo mismo, ¿verdad? Tener un nieto consentido, pues no le va a ayudar al niño. Así que los hogares divididos, disfuncionales, con problemas, etcétera, van a presentar una mayor problemática para cualquier niño que está creciendo. Mas, sin embargo, creo yo que para todos nosotros, Dios es tan bueno que empieza a proveer iluminación, empieza a proveer circunstancias que permiten que el ser humano se encuentre con algo que va más allá de lo que él puede estar percibiendo consigo mismo, porque está todavía confrontándose con la formación de su yo, con la definición de su identidad y todas esas cuestiones que están sucediendo interiormente en la vida de un preadolescente, como lo decías tú. Es el momento a veces muy oportuno, y yo diría que para casi todo mundo, en los cuales el Señor visita, ¿verdad? Visita. Yo eso no lo puedo decir como una doctrina, pero en mi experiencia, cuando me junto con muchos hermanos, casi todos tienen esa experiencia y decir, fíjese, hermano, que yo cuando estaba niño me pasaba esto, cuando estaba niño me pasaba aquello. Y una de las razones es porque la parte donde está la conexión a nivel cerebral, donde está la conexión que nosotros llegamos a tener con Dios, está todavía más abierta en esas edades que en otras edades. En nuestro hemisferio derecho todavía no se ha desarrollado del todo, no es tan manejador de conceptos, entonces está más abierto nuestro hemisferio derecho, que es precisamente donde nosotros tenemos las experiencias con Dios. Entonces casi todo el mundo cuenta de, fíjese que me daban ganas de ir a una iglesia, fíjese que me hablaba tal persona, la vecina me decía de Dios y a mí me encantaba que me leyeran esto, lo otro. Y nosotros lo vemos también en nuestros niños, los niños que van creciendo entre nuestras iglesias. Hay una etapa en la que uno dice, es que ese niño más ejemplo da el niño que los adultos, decía. Lo extrañamente también es que después de cierta edad se pierde eso. Y niños que amaban tanto al Señor, que les gustaban los cantos, que les gustaba que le leyeran la Biblia, de repente se perdió eso. Entonces yo creo que Dios tiene visitación de manera, digamos, particular para cada ser humano en esos tiempos en los que está la mayor crisis de identidad en el ser humano. Ese tiempo de formación de identidad, el Señor aparece, ¿verdad? Por alguna razón, en el escenario bíblico, y solo lo digo como una figura, por favor, para que no me malinterprete, en el escenario de la narración bíblica, el Señor, después de que aparece en su infancia, que el escenario es más de María y José que del mismo Señor, el énfasis de la historia está recayendo en María y en José, en el ángel, etcétera, no en propiamente el Señor. El primer escenario que uno ve en la Escritura donde aparece ya el Señor con una identidad marcada, donde Él está tomando acciones de su propia cuenta, es precisamente a los 12 años, ¿verdad? Que más o menos es cuando termina el desarrollo emocional del ser humano y entramos a confrontar la vida, independientemente que papá y mamá nos siga viendo como niñitos o que de alguna manera tengamos un pequeño atraso emocional por la forma de crianza. Los 12 años nos están marcando un nuevo escenario a nosotros en la vida. Y a mí me llegó esa visitación de Dios a mis 14 años. Pero sí, puedo decir con toda franqueza que entre los 12 y los 14 años fueron años convulsivos. Convulsivos, primero, porque no encontraba
la identidad, porque me faltaban. Es algo así como cuando uno va a pagar, compra algo, está uno en un restaurante, por ejemplo, y después de que come, le dicen, aquí está su cuenta, y empiezan a buscarse el efectivo o la tarjeta y no encontrarla. Se siente uno pero re mal, que de repente no carga uno lo que debería cargar. En la vida nos pasa más o menos eso. A esa edad uno como que no puede echar mano de nada, y de todo se tiene duda, de todo se tiene conflicto. Aparece el Señor y muchos optan de una manera orgánica por esa fuente, que no es para que la conozcamos bíblicamente, que no es para que, ni siquiera para que la identifiquemos como Jesús de Nazaret, aunque nosotros sabemos que es la persona de Jesús la que llega, sino ese Dios lleno de amor, esa fuerza divina que llega al ser humano y lo empieza a envolver y lo empieza a acariciar y empieza a experimentar el ser humano el amor que sobrepasa todo entendimiento, el amor que es sin límites, el amor que está llegando sin que esa persona, ese niño, ese joven, sepa el por qué. Porque si a mí me ama mi padre, yo digo, es que es mi papá. Si mi mamá me da cariño, es mi mamá. Pero de repente empezamos a ser envueltos en una fuerza que está por encima de todo lo entendible. Y el ser humano, creo yo, que es el momento en el que se podría abrir. Así que mi primer gran consejo, no sé por dónde se va a orientar la plática hoy, pero ya que me preguntabas sobre mi experiencia, mi primer gran consejo para la juventud es no se pongan a pensar ni le echen la culpa a los padres que tienen o que tuvieron de la situación que pueden estar viviendo. Porque en la realidad, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. De manera que yo les puedo aconsejar más bien que se abran a esa energía divina, a ese Señor Jesucristo maravilloso que está tocando a la puerta de su corazón, que no viene precisamente para que lo entienda primeramente, sino para que lo perciba, para que usted pueda recibir y retener en su ser esa influencia de la vida divina que realmente le cambia radicalmente la ruta de vida a cualquier persona. Eso fue lo que a mí me sucedió. Bendita la misericordia del Señor. No fui rebelde, como dice Pablo, a la visión celestial. Le creí a esa energía que no entendía, que la confundía, que llegué a creer que era hasta de repente un demonio el que me estaba hablando. De todo me pasó. Creí que me estaban vacilando a la iglesia donde fui cuando me hablaba la voz audible del Señor detrás de mí, y creí que era un show de la iglesia donde iba. O sea, me pasaron muchas cosas al estilo de un Samuelito en la casa de Dios, ¿verdad? Que lo dejaban ahí y Dios le decía, Samuel, Samuel, y él iba corriendo con Elí pensando que él era el que le llamaba, ¿verdad? Hasta que se abrió su corazón a esa voz divina y empezó Dios a hablar con él. Yo creo que si tú estás pasando alguna crisis, estás pasando algún problema, que es muy probable que la culpa radique o esté en el mal funcionamiento de tu núcleo familiar. Con todo y eso, no debes de ponerte negativo, sino más bien encontrar en ello que a través de esa crisis que estás viviendo, el Señor se está haciendo tangible a tu vida y abrirte a eso. De manera que nosotros podemos reescribir nuestra historia, no para darle continuidad a lo que se ha vivido generacionalmente, sino a la experiencia nueva de vivir a nuestro Dios tal y como Él se está presentando a nosotros. Déjenme, para cerrar este segmento, quiero recordar hace muchos años cuando la
la historia de Latinoamérica estaba invadida con las campañas evangelísticas y habían evangelistas impresionantes visitándolos, especialmente del mundo caribeño, ¿verdad? Es impresionante cuántos hombres de Puerto Rico y otros lugares de por ahí los levantó el Señor para predicar el evangelio. Y en una de tantas, yo recuerdo bien, escuchando a un evangelista y él decidió empezar la lectura de la palabra con la cual iba a predicar, con aquel pasaje de Génesis, ¿verdad? Y vivió fulano de tal después de haber engendrado a fulano 700 años, ¿verdad? Y murió. Y empieza a leer ese capítulo, porque ese capítulo solo de eso habla, ¿verdad? Y otro fulano volvió a engendrar hijos, vivió tantos años y murió. Y murió. En otras palabras, nació, creció, se multiplicó y murió. Y sonaba hasta algo aburrido que se leyó todo el pasaje. Y de repente llega un pasaje ahí mismo, ¿verdad?, donde habla de la historia de Enoc. Y se encontró con Dios Enoc y caminó 300 años con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Y la ruta de vida para ese hombre cambió cuando se encontró con Dios. Todos terminaron muriendo, todos terminaron experimentando la muerte, pero este hombre terminó experimentando no solo la vida divina, sino el ser elevado para vivir con Dios. Y ahí él sacó pues la aplicación y la enseñanza. Y imagínense ustedes, yo solo de la lectura, no me acuerdo el resto del mensaje, pero haber leído ese pasaje con esa voz, con esa unción, con esa gracia, nunca olvido ese momento en que él leyó todo ese pasaje y terminó la lectura diciendo: y caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Yo creo que nosotros le podemos cambiar la historia a nuestra vida. Así es. Y no tenemos necesidad de tener que hacer cambios pues posiblemente políticos o hacer cambios sociales, que no estoy diciendo eso ya es harina de otro costal, no me corresponde a mí hablarlos, sino estoy hablando de un cambio, no para que usted termine siendo el subversivo de su casa, porque ese sería un movimiento distinto. No estamos hablando a que usted se vuelva subversivo de su propia familia, sino más bien estamos hablando que la historia de su vida puede cambiar. Y yo creo que nadie estaría en contra de un hijo cuyos padres no temen a Dios, él termine como un joven buscando al Señor y él sí teniendo temor de Dios. Que si la familia se corrompe en tal o cual cosa, él pueda tomar la ruta al estilo de lo que hizo Gedeón, que le cambió también la historia. La historia en Israel cambió a raíz de la actitud que Gedeón tenía en relación a su padre y a su familia, que mantenían la adoración de otros dioses. Yo creo que nosotros podemos cambiar la historia y a veces estos movimientos posmodernistas, estos movimientos realmente nacidos del corazón de Satanás, invitan a la juventud a tener un camino, a buscar una ruta que al final de cuentas no le traerá nada, no solo nuevo, sino que no le traerá nada fructífero a su vida. Pero este cambio interior, este cambio que nos está el Señor señalando, ¿cómo? A través de aceptar la vida divina de Él en nosotros, en nuestro ser, y empezar nosotros no solo a vivir por esa vida, sino a nutrirnos interiormente de esa vida y encontrar en Jesús la identidad nuestra, sin tener que agregarle ni quitarle a la palabra del Señor. Nos va a cambiar de verdad nuestro destino eterno, pero también nos cambiará la ruta de vida que seguramente tendremos en todo el tiempo que Dios nos permita, esta bendita peregrinación que tenemos en este mundo. Amén. Me llama la atención de lo que tú estás diciendo, ¿verdad?
cómo es que el Señor a sus 12 años, pues sin caer en rebelión, se les pierde a sus padres, ¿verdad? Y se va a predicar. Y al final les dice, no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿verdad? Yo creo que ahí tiene mucho que ver que cuántos niños hay todavía en casa, niños de 40 años, niños de 35 años en la casa de sus padres, por decirlo así, porque su comportamiento es como tal, pero para Dios realmente, y aún la psicología lo dice muy claramente y lo revela claramente, que a los 12 años básicamente ya está el ser humano completo, pues pleno, ¿verdad? Psicológicamente. Y sí, no es casualidad que el Señor te permitió a ti conocerlo, ¿verdad? Más o menos a esa edad, para tener también la valentía, la fuerza de ir en contra de una corriente, pues, ¿verdad? Creo que sería casi imposible para un niño de 5 años ir en contra de la corriente de sus padres, pero a pesar de que María y José eran temerosos, fueron escogidos por Dios mismo escogió a María, pero a pesar de eso, el Señor tenía un plan con el Señor, y el Señor supo pararse a donde Él lo estaba enviando, ¿verdad? Entonces, en tu caso, pues esa parte también me interesa, porque aunque tu testimonio ya lo contaste aquí en este programa, ¿verdad? Ya, obviamente, pero viviste una lucha, ¿no? Viviste por decir, una batalla, desde el momento que, sí, mi hijo bueno, ese todo padre lo quiere tener, ¿verdad? Pero ese hijo creyente, que en su momento tus padres estaban en contra básicamente de ese hijo creyente, de cómo te decidiste a tener el carácter de decir, me opongo. ¿Crees tú que porque tú ya estabas formado con carácter como hombre? ¿Cuántos jóvenes están atemorizados, verdad? Cuando les conviene se hacen niños, y cuando les conviene son adultos para el mal. Pero ¿cuántos necesitan tomar carácter, verdad? Tomar carácter, no de arremeter contra sus padres, pero sí de poner en primer lugar al Señor. Sabemos que en muchos hogares hay temor de Dios, pero hay un orden de las cosas, ¿verdad? Un orden de las cosas que el Señor mismo en su hogar lo alteró, ¿verdad? Y eso se vive en muchos casos, pero esa es básicamente como una guerra espiritual, podría decirse, que tiene que hacer cada joven, cada uno que se ha encontrado con el Señor, entender que Dios tiene para nosotros también un propósito, pues, para cada uno, ¿verdad? Y en tu caso, ¿cómo lo hiciste para oponerte tanto, por decirlo así? Porque casi a rebelarte a que te echaran, ¿no? Hay un pasaje de la Escritura que dice, hablando de Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y nos revela un principio. Mucha juventud hoy en día, cristiana, estamos hablando ya de los creyentes, son, como decimos en términos naturales, un cero a la izquierda. O sea, no tienen valor ni social, ni espiritual, ni nada. Pero la razón de ello es su poca comunión y conexión con Dios. Cuando nosotros tenemos nuestros valores arraigados, cuando tenemos una identidad bien marcada, cuando nuestra vida espiritual está plena, cuando nuestros encuentros con el Señor son reales, cuando vivimos con y en Jesús, todas esas cosas, esa llenura, digámoslo en una palabra muy bíblica, cuando estamos llenos del Espíritu Santo y rebosantes de gozo, en la realidad muy poco nos importa a veces el que tengamos que perder.
Yo no le voy a atribuir en lo absoluto a mi vida algún asunto temerario que haya traído yo de naturaleza. Tal vez algunos de los que me miran siempre dicen, no, es que el hermano Marvin es un hombre temerario, es un hombre de carácter, un hombre que se deja ir. Lo que no ven es que en la realidad, lo que están viendo, lo poco que puedan ver, es producto de lo que Dios hace en mi vida. Si a mí me preguntaran, si un día nos sentáramos aquí y me dijeran quién es Leo Benis, y que precisamente por eso decidí presentarme de esta manera, soy exactamente, creo yo, lo contrario de lo que normalmente la gente ve en mí. Un hombre aguerrido, un hombre que habla, un hombre que no teme pararse a hablar, pero la realidad no es esa. Mi vida es de un hombre, un joven lleno de temores, lleno de conflictos, lleno de complejos. Un hombre que le tocó criarse parte de su vida, bueno, primero solo, técnicamente solo, porque mi hermana vivía su propio mundo. No fui un muchacho que yo tuve cercanía sentimental con mi padre, pero no cercanía relacional con él. O sea, me relacionaba muy poco con él porque él era un hombre muy apartado socialmente. Así que no mamé mucho en ese sentido de su persona. Nada que ver lo que vos y yo tuvimos y tenemos hasta el día de hoy, pues, ¿verdad? Entonces, todo eso me hizo un muchacho tímido, timorato. Eso es lo que yo, cuando me analizo y me veo en Cristo ahora hacia atrás, es lo que veo de mí, pues, un hombre lleno de temores, ¿verdad? Un hombre, no fui desenvuelto precisamente aún para con el sexo opuesto. Pasaba oportunidades en mi vida por no poder desenvolverme o hablar o ser más sociable, etcétera, pues, ¿verdad? Pero lo que ha ido pasando en mi vida, y que sí hay cosas que debo de recalcarlas que son admirables, pero no son mías. Eso es lo que yo quisiera, que todos salieran de eso, porque normalmente las personas que algo bueno de Dios podemos presentar, se piensa, es que así quisiera ser yo. No, es que así podría ser cualquiera, de verdad. Si Dios lo hizo en mi vida, si Dios transformó a un hombre plagado de un montón de conflictos. Yo digo, ¿qué sería de mi vida sin Cristo? Un día hice un recorrido y digo, bueno, voy a empezar a pensar en Marvin Benis a partir de los 14 años sin Cristo. Dios santo. No sé dónde hubiera terminado ni cómo hubiera terminado. Bueno, cuando llegué como a mis 25 años recorriéndolos en mi mente, me dio tristeza ver a ese hombre de 25 años sin conocer a Dios. Así que mi vida es un Dios que no solamente escribió muchas cosas en mí, sino que tuvo que reconstruir la vida para poder escribir Él. Y yo creo que le puede pasar a cualquiera. Aquí el punto es que tanto nos involucramos, que tanto nos metemos, que tanto pagamos el precio por Dios. Aquí es, joven, donde empieza, aquí sí, empieza a cambiar la ruta de vida para cualquiera. Porque eso sí, cuando yo empecé a buscar al Señor y me enamoré tanto del Señor, la prioridad, por ejemplo, para mí, era la lectura de la Biblia, antes que mis propias metas humanas. No dejé de estudiar. Toda era mi crisis. Me era difícil en mis estudios, no lo voy a negar. Pero dejar de estudiar tampoco lo hice. Cuando dejé de estudiar en la universidad fue porque de plano, tercamente quería hacer lo que mi padre deseaba y no lo que realmente tenía que hacer. Seguí viviendo una vida normal, pero una vida que mi prioridad era el Señor. Los domingos se volvieron mi prioridad. El Señor, alguna vez les he contado a los hermanos que se me ocurrió precisamente en un año de mundial de fútbol, donde no había ni repeticiones, ni aplicaciones, ni nada, cómo ver los resultados de partidos. Se me ocurrió darle al Señor como ofrenda que todos los domingos de ese año yo iba a salir a predicar. Lo más chistoso es que a veces salía a predicar
cuando no había nadie en la calle, porque todo el mundo estaba metido en algún lado, en su casa, donde fuera, viendo el partido, yo hablándole a 2, 3 gentes. Pero me decidí ese año y fue un llorar para mí el irme a la calle e ir a predicar sin quedarme en casa con mi papá disfrutando de los partidos que se podían ver del mundial. Pero tomamos decisiones firmes. ¿Pero a raíz de qué? Es que qué carácter, hermano. No. Es que estaba enamorado de Dios. Sigo enamorado del Señor. Y le digo, cada día siento mi debilidad. Cada día siento mi desgano. Cada día siento mi debilidad humana. Pero cada día siento también que ese amor me constriñe, me lleva, me mueve y me hace hacer cosas que en mi humanidad no quisiera hacer. Pero esa joven, ahí es donde nosotros tenemos que responder a ese llamado del Señor, a convertir nuestra vida en una vida de verdad cristocéntrica. Ese era el concepto, ese era el término que usábamos hace mucho tiempo. ¿Sos cristocéntrico o no? Le decía a uno, ¿verdad? Para mostrarnos que si nuestra vida de verdad estaba de Cristo, y si estaba de Cristo, ahí estaban las reuniones, ahí estaban los jóvenes, ahí estaba el evangelismo, ahí estaban las vigilias, ahí estaban los ayunos, ahí estaba todo lo que tuviera que ver con algo de Dios, para yo estar involucrado, metido, tocado, bendecido y por supuesto decidido por Cristo Jesús. Así en ese despertar espiritual que yo tuve, y que bendito Dios también lo viví a la par de amigos cristianos, me hizo tomar decisiones y vivir una vida distinta a la de la mayoría. Hoy el diablo se ha encargado de secar los pozos espirituales, de secar a las fuentes, a los hombres de los cántaros. Entonces ya no hay fuentes, ya no hay avivamientos del Señor, ya no hay pozos que están fluyendo en algún lugar, en algún ambiente, etc. Y tampoco hay hombres con el cántaro que lleven el agua y que arreglen la mesa del Señor para que otros lleguen a disfrutar. En otras palabras, el diablo ha ido secando los pozos. Como sucedió en una historia que se cuenta en el libro de Génesis, los pozos se han cerrado en su mayoría, y los ministros del Señor, en lugar de que anden con el cántaro de agua para distribuirlo con el pueblo del Señor, andan con el internet en el hombro para ver qué pueden dar de ahí, andan con la novedad, andan con muchas cosas, y se perdió precisamente esos hombres de cántaro, esos pozos, y usted de brazo cruzado, joven, esperando que a ver alguien le abra la boquita y le dé papilla espiritual. Si nosotros cambiáramos eso, y es más, quiero decirle, nuestras iglesias están bastante en esa condición. No piense que estoy hablando solo en referencia a alguien más. Tenemos muchas verdades, tenemos cosas muy hermosas que ha ido gestando Dios entre nosotros. Pero seamos honestos, nos falta meternos con Dios, nos falta buscar a Dios, nos falta ser llenos de Dios, punto. ¿Cómo vas a ser lleno de Dios? Lo puedes hacer solo, sin una guitarra, sin un canto, sin nada en tus manos, ni siquiera sin la Biblia, sino estar en la presencia del Señor y ser lleno de Dios. Cuando nosotros somos llenos de Dios, cuando nos impacta el Señor, ahí sí, nos levantamos como gigantes. No le atribuyamos grandes virtudes al David que tumbó a Goliat, no, atribuyámosle virtudes a ese Dios que movió a ese pequeño David y lo hizo un gigante en la fe. Amén. Para creer nosotros que también Dios a nosotros lo puede hacer con nosotros también. Amén. Y ahí cambia la historia realmente. Pues. Ahí qué padre, ahí no importa. Ahí se cumple la palabra que dice, aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Pues yo me siento bastante contento en todos los programas que hemos tenido, pero en este más, porque para mí es bien fácil hablar de tema tras tema, y para vos más todavía, ¿no? Pero hablarlo más en experiencia es otra cosa, y yo creo que lo que tú nos has dicho es
exactamente lo que yo quería exprimir de Marvin Leo Ellis, ¿verdad? Porque realmente vemos las cosas tan superficialmente, nos acostumbramos a ver las cosas por encima y adquirimos conceptos inadecuados, ¿verdad? Porque solo por nuestro prejuicio y olvidamos dónde está la esencia de las cosas. ¿Quién es el generador del cambio realmente? Porque creo que el ser humano necesita 2 milagros. Uno, que Dios lo encuentre. Lo hemos hablado aquí, ¿verdad? No depende de nosotros, sino que Dios nos encuentre. Y creo que la mayoría de los que ven este programa, Dios los ha encontrado. Eso estoy seguro. Si no, ya hubieran pasado el video. Pero necesitamos un segundo milagro de parte del Señor, ¿verdad? Ya. Yo creo que en el primero le pudiéramos nombrar de muchas formas, ¿verdad? Pero el primero, me gusta eso, es nacer de nuevo, ¿verdad? Conocer al Señor, nacer de nuevo en nuestro espíritu. Y el segundo sería que el Señor conquiste y que nosotros aceptemos que Él conquiste nuestro corazón, ¿verdad? Porque definitivamente el creyente necesita ser conquistado por el Señor para tener la fuerza de oponerse a cuanta cosa se le viene. Nosotros en nuestra razón y bajo nuestro pensamiento simplemente tenemos que reconocer de dónde viene la fuerza, ¿verdad? Ya esa fuerza, esa energía que tú sentiste en ese momento no fue pensada, yo lo voy a hacer así, así. No, había tantos temores. La única seguridad que había era tener al Señor, ¿verdad? Y es la que ahora le testificamos a los jóvenes, ¿verdad? Porque yo creo que aún yo que te estoy escuchando, esto no está pregrabado ni nada, ni me lo habías dicho antes. Yo doy testimonio que es así, porque creo que si somos sinceros todos, nos olvidamos un poquito que en las redes sociales solo es para hablar de que somos gran cosa. Pues, si somos sinceros, tenemos que reconocer esa. Hay un detalle que los jóvenes, ya que estamos hablando para la juventud, que los jóvenes deberían tomar en cuenta. Cuando el Señor decidió estar en la casa del Padre, quedarse en el templo, y llegaron los padres a reclamarle, le dijeron: ¿no saben ustedes que me es necesario estar en los negocios de mi Padre? Seamos honestos, el Señor no le obedeció a los padres. O sea, la caravana iba, ¿verdad? Porque así era como se movían. Recordemos, en el escenario geográfico, los padres de Jesús vivían, si hablamos de Guatemala, llegaron a la capital y vivían en Xela. Si hablamos de El Salvador, estaban en la capital, ¿verdad? Y vivían en San Miguel, ¿verdad? O en Santa Ana, para que se den una idea. Entonces lo que hacían era que normalmente agarraban caravanas, grupos de gente, y se iban quedando según las ciudades que iban llegando al área de Galilea. Así que era muy normal que los jóvenes se conocieran de manera cultural entre unas ciudades y otras. Y el Señor, pues obviamente también hacía lo mismo. Entonces para ellos el Señor iba ahí, pero el Señor se quedó Él decidió quedarse. Alguno podría decir, le pidió permiso a los padres, pero hay una lección en esto que no queremos ver. El Señor no le pidió permiso a los padres. Y hermano, perdónenme, jóvenes, para buscar a Dios no deben de pedir permiso. Para buscar a Dios, sáltense los cercos. Amén. Porque se quieren saltar los cercos para no estudiar, se quieren saltar los cercos para llegar cuando se les da la gana, se quieren saltar los cercos para tener la noviecita, o a veces hasta el noviecito que no quisieran los padres que tuviera. Se quieren saltar los cercos para un montón de cosas. Pero no vaya a ser para lo espiritual, que son los más sujetos del mundo. El Señor le hizo caso omiso a los padres y se quedó por órdenes
del Padre Celestial. Amén. Y cuando los padres se lo reclamaron, les digo, ustedes no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y perdónenme, pero eso es un principio de vida para todos. ¿Entiendes? Yo recuerdo precisamente cuando mi papá, después de que yo vigilia, yo esto, yo lo otro, y me iba mucho menos mal que a otros, porque no olvido el nombre hasta el nombre me acuerdo de ese muchacho, y si lo conocí 6 meses estuvo en mi vida en relación. Después nunca más nos volvimos a ver. Se llamaba Vidal. No, ese sí le iba mal buscando a Dios. Para mí era topecitos, mis papás, porque yo tenía, gracias a Dios, a mi mamá, que era el consentido, y entonces mi mamá trataba de buscar el lado bueno a que yo iba a la iglesia, ¿verdad? Entonces mi papá, hasta que un día mi papá me dijo, o la iglesia o la casa, y si no, te vas. Y mi mamá, pues obviamente les he contado esa historia, dijo, no, aquí no mandas vos, Tomás, aquí la que manda soy yo, y te quedas, mijo, ¿verdad? Entonces yo por primera vez le hice más caso a mi mamá que a mi papá. Pero ayudó un poquito ahí de constancia. Ahí ya había ayudado un poquito. Pero a lo que quiero yo llegar es que no nos está enseñando el pasaje eso. Pues, ¿de qué otra forma? Mire, quieran interpretarlo los sociólogos, los teólogos, los psicólogos cristianos, quieran interpretarlo como quieran. Pero el Señor está diciendo, cuando Jesús llegó a su mayoría de desarrollo emocional, Él decidió de su cuenta por las cosas de Dios, del Padre, independientemente de lo que los padres pudieran o no decir. Los padres llegaron a reclamarle a Jesús. 3 días tenemos de estarte buscando y no apareces. A ver qué pasa. Si hoy sí se desaparecen a veces los jóvenes, no precisamente porque están en la casa de Dios, ¿verdad? Pero ellos le llegaron a reclamar, mirá, con angustia nos has tenido que 3 días y no apareces. Y la respuesta del Señor. Ahora, eso quiere decir que hay un libre albedrío completo en el ser humano para decir por Dios. Amén. No necesita dejar la casa, no necesita ser un rebelde social, no necesita andar con otras ropas, ¿me entiendes? Para mostrar su indignidad en cuanto a la disfunción familiar. No, se necesita carácter para decir, esto quiero yo. Y en esto que es muy personal, nadie me lo puede quitar. Amén. Y dejémonos de cuentos. El ser humano nos puede quitar todo. Nos puede privar hasta de nuestra libertad y meternos presos. Lo que no nos puede hacer es quitarnos la libertad maravillosa que tenemos en esa fuente que nos han puesto, que es Cristo Jesús. Ahora, cuando eso pasa, cuando esa experiencia está en nosotros, no, hombre, hacemos cosas maravillosas bajo esa unción, bajo esa llenura, bajo esa experiencia maravillosa. Entonces, ¿qué le falta a la juventud? Le falta entregarse al Señor, disfrutar al Señor, experimentar al Señor, ser lleno de Dios y decidirse a ser una persona conforme a la palabra del Señor. Si eso cabe con sus padres, gloria a Dios, jóvenes. Si el buscar a Dios es como son sus padres, qué bueno. Y si no, pues perdónenme, pero aquí cada quien tendrá que saber cómo amarra su propio paracaídas. Porque un día ustedes jóvenes darán cuenta y razón ante Dios. Y no tendrán la excusa porque no hay padres perfectos. Eso tengámoslo en cuenta. Amén. No hay padres, aún los que hemos criado a nuestros hijos, aún en el temor de Dios, perfección no existe para criar a nuestros hijos. Podemos dar el mejor ejemplo del mundo y aún así no ser los mejores padres. Pero ustedes no están llamados a ser a imagen y semejanza de sus padres. Están llamados a ser a imagen y semejanza de Dios. Por eso Hebreos dice, tuvimos a nuestros padres, oiga cómo lo dice Hebreos, los cuales nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero tenemos ahora al Padre de los Espíritus, para que si le obedecemos, nosotros participemos de su santidad. Entonces, en otras palabras, un tiempo estuvimos en manos de papá y mamá, y en el tiempo en que estamos en las manos del Señor, hablando en términos espirituales. Amén.
Que hagan con nosotros lo que quieran. Si papá se le ocurrió que usted va a ser astronauta, pues si no le queda de otra, métase de astronauta. Pero si no le gusta, pero metas. Pero su vida espiritual, su ruta en el Señor, lo que tiene que ver con Dios, la voluntad del Señor, que sea inquebrantable. Y si el día de mañana la voluntad de Dios no tiene que ver con ser astronauta, entonces deje de ser astronauta. Hay momentos en los cuales tenemos que decidir. Y ahí, de verdad, le cambiamos la ruta, pero no solamente a nuestra vida. Adquirimos esa identidad que tan exquisita es tenerla, no solo de forma natural, ya la identidad es urgente en el ser humano. Y la identidad en Cristo, no. Si usted llega a adquirir identidad en el Señor, usted tiene un patrimonio interior inamovible. Así que se vaya todo, que se termine todo, que este mundo se acabe, que convulsione, pero usted estará como el monte de Sión, que no se mueve sino permanece para siempre. Fíjate que, bueno, hay tantas cosas. Yo quise inclinar porque no es que me quisiera salir del tema de construcción, pero creo que esto que hemos hablado, tendríamos otros 50 minutos para hablar de la otra parte que viene, y quizás en el otro programa. Pero quise empezar con esto, con esta parte en sí de los jóvenes, la parte más personal, hablar de esta raíz, porque siento que esto sí la psicología no lo va a decir. Nuestra esencia, nuestra identidad espiritual, por más que busquemos a nivel psicológico, no lo vamos a encontrar. Después vienen aspectos en la vida de los jóvenes, como el quiero formar una familia, pero creo que lo que hemos hablado es como la esencia para empezar a construir, ¿verdad? Aunque parece que no, claro que sí, porque no es por sin querer. El Señor está construyendo una familia espiritual llamada iglesia, que la está llevando a la cúspide, ¿verdad? Somos la familia del Señor y Él nos está construyendo. De por sí Pablo dice que en cada reunión la clave es la edificación. Entonces el Señor está construyendo su familia espiritual, y de igual manera la familia natural es un deseo que tiene que estar en aquellos jóvenes, ese que se ha plantado en amar a Dios, ese que se ha enamorado de Dios, ¿ya? Tiene dos caminos, o el de Pablo, ¿verdad? Que Pablo dijo que él tenía el don, ¿no?, de continencia, que no se le vea casi nadie de los de nosotros que tenga ese don. Y la otra alternativa es casarse, ¿verdad? Entonces creo que en ejecución, aquel que sea decidido por el Señor, porque hay una parte interna y otra parte externa, ¿verdad? No podemos decir, no, yo ahí en mi interior, Dios sabe que lo que más amo es su reino. Sí, pero ¿dónde lo demuestra? ¿Cómo vive? Y al final, no escudarnos o no escudarse los jóvenes de decir, no, Dios sabe que yo lo amo, pero yo no puedo hacer nada, ¿verdad? No, hay una parte que sí tenemos que hacer, ¿verdad? Y en ese caso, pues vos sabés que hoy la mayoría no se quieren casar, ¿no? Y parte del deseo del Señor es hacer familia, que las familias que todos se casen y que se reproduzcan. Está en el deseo del Señor. Casualmente, fíjate, yo creo que no es casualmente en realidad, sino que Dios lo va poniendo. Dios tiene una palabra presente para su iglesia, y venimos de los últimos temas que el Señor te ha puesto a ti a hablar, es la de construcción, versus la construcción de la familia. Un tema anterior fue la educación y la disciplina, y un tema anterior, la identidad en el Señor. No, eso no es por casualidad realmente, es porque Dios está uniendo su palabra. Y nosotros hemos empezado aquí, si pudiéramos decirlo, estamos hablando de la construcción, ¿ya?,
pero sí tiene que ver la identidad, lo que tú decías. Es que ahí está la raíz. Después nos vamos a una educación, porque es en la familia donde aprendemos a no vivir para nosotros mismos y a donde Dios nos debería de entrenar para llevarnos a su iglesia, ¿ya? Y ahora estamos viendo ya el rescate completo de la familia. O sea, al final es bueno dividirlo en temas, pero al final la palabra del Señor es una sola, la que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿qué tiene que...? Hay muchas preguntas que yo tengo, que yo les digo a los que están viendo el programa, pregunten lo que se les venga. Lo más que podemos hacer es que Marvin Leo ven y diga, no sé, de ahí no vamos a pasar, pero yo estoy tratando de hacer todas esas preguntas que yo sé que quedan ahí en el aire cada vez que se comparte la palabra. ¿Cómo se vence esa corriente tan adversa que hay? Si al final hoy todos tienen miedo. Hay un miedo del que hemos hablado ahora, un miedo de buscar a Dios. ¿Ya? ¿Lo vencemos porque somos fuertes? No, lo hemos dicho ahora. Lo vencemos por ser llenos del Señor. El ser llenos del Señor nos da la fuerza para ir en contra de la corriente. Ahora, ¿cómo continúo en el testimonio del Señor? Porque bueno fuera solo romper cadenas, ¿verdad? El camino del Señor no terminó ahí en el templo, se regresó, ¿vale? Ya terminó mi obra. No. Esa era solo la pizca del inicio de lo que Cristo iba a hacer. ¿Y cómo podemos invitarles a los jóvenes, ¿verdad? Sin motivarlos a que sean arrebatados tampoco, ¿verdad? Sino darles un consejo de qué hacer, de que pierdan el miedo también, a decidirse por, si tienen que orar por su pareja, pues que oren, si tienen que tengan que hacer. Pero pareciera que hoy hay un deseo, pareciera que la juventud no tiene ganas de tener pareja, no tiene ganas de ser familia. Y eso también está deconstruyendo la familia, ¿no? Está deconstruyendo, porque afuera el sistema está diciendo, no hombre, el que se casa es tonto, el que se casa es bobo, ¿no? Pero sabemos que es todo lo contrario de lo que Dios quisiera, ¿verdad? ¿Qué piensas tú de eso? ¿Por qué nadie aspira al proyecto familia, al proyecto me decido por el Señor, y también a lo que el Señor me está llevando de manera natural? Es hacer una familia, o al menos que sea un apóstol Pablo, ¿verdad? Que se va a dedicar completamente al Señor. Sería algo que podríamos decir que también podría pasar, ¿no? El por qué pasa eso, el por qué está pasando eso, definitivamente es la influencia social a través del sistema de la deconstrucción que Satanás ha planificado para este tiempo. Eso es indiscutible, ¿verdad? Porque en otros tiempos, el que quería casarse era alentado por cualquiera para que lo hiciera, ¿verdad? No, hasta apoyado, etcétera, ¿verdad? Hoy, exacto. Hoy es lo contrario, ¿verdad? Ambientalmente se está estimulando para que la gente no se case. Más sin embargo, creo yo que no hay una era tan promiscua como la que existe hoy en día, ¿verdad? Entonces, por un lado, la promiscuidad al tope, ¿verdad? Y por el otro lado, el estar invitando al ser humano a que no tenga relaciones estables, ¿verdad? Yo creo que hay dos formas en las cuales yo podría abordar esto para... Sí. Si digamos, no hay precisamente jóvenes acá conmigo hoy. Pero pienso que sí hay personas jóvenes que me ven, que me escuchan, y pensando en ellos, me gustaría abordar este tema rápidamente, y con esto terminamos, en dos aspectos. El primero, desde el punto de vista escritural. Yo pienso que nosotros debemos de tener fe en la verdad del Señor.
el Señor insistió no solamente en que nosotros guardáramos la comunión con Él, le abriéramos un espacio a Él, sino que también guardáramos y le hiciéramos un espacio a su palabra, ¿verdad? Dice, el que guarda mi palabra, el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Así que una herramienta eficiente para nuestro desarrollo en Dios es la palabra, y a la palabra hay que creerle. Entonces la Biblia nos dice por todos lados que el deseo de Dios es que el ser humano se case. El plan de Dios es ese, y nadie podría estar en contra de pensar que Dios no quiere que el ser humano se case. Yo sé que mucha gente que está abogando para que la juventud no se case, dice es que falta madurez, falta desarrollo, falta de disfrutar la vida, falta esto, falta lo otro. Pero esos son los conceptos humanistas que vamos recogiendo en diversas partes, y a veces creyéndoselas a personas que ni siquiera han vivido lo suficiente, ni han tomado en cuenta la experiencia cultural, la herencia familiar que todos los seres humanos podemos tener, como para que estén aseverando ese tipo de cosas. Entonces, creo que es ir en contra de la verdad el no querer casarse. Si algún joven me dice, pero hermano, la economía, en realidad, déjenme recordar a mi abuelita, que decía, donde come uno, comen dos, ¿verdad? Y pareciera que no, pero sí es cierto, ¿verdad? Todos los seres humanos estamos comiendo un poquito de más. Así que pero así literalmente, partir lo que usted está comiendo ahora y dárselo a otro, le aseguro que solo le va a traer beneficios en lugar de verse usted mal de salud. Y otro dicho que decía mi abuelita, mire, no te preocupes, mamita, papito, que todos los hijos vienen con su pan debajo del brazo, ¿verdad? Y me dije, es increíble cómo Dios se encarga de proveer, se encarga de auxiliar, y especialmente a los que somos hijos a la sombra de la iglesia de Cristo y a la sombra del Omnipotente. En realidad no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Así que lo que tiene que haber es decisión. El Señor por todas luces está queriendo de que se formen familias, y con eso contribuir también con el reino de Dios. Eso es desde el punto de vista escritural, espiritual, pero también desde el punto de vista humano. Hay dos maneras de verlo desde el punto de vista humano. Primero, es que la sociedad requiere la multiplicación de las familias para poder subsistir. ¿Qué sociedad no se ve en crisis si no se multiplican las familias? Alguien se metió a hacer una cuenta, un cálculo de lo que está sucediendo en España. En España ha descendido dramáticamente el que la gente se case, y muchos que se están uniendo, hombres con hombres y mujeres con mujeres, que sabemos que eso no es una familia, punto. Se diga lo que se diga, eso no es una familia, porque no existe simple y sencillamente desde el punto de vista social el factor de la multiplicación. Entonces, si la familia es la célula de la sociedad y la célula no se reproduce, entonces no es célula. O en todo caso es una célula enferma, dañada, inútil. Entonces, muchas personas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, otros no se casan, y otros adoptan a lo que les han llamado los perrijos, ¿verdad? O sea, tener una mascota, un perrito, en lugar de un hijo. Entonces, alguien se puso a ver el descenso demográfico que tiene España, y estoy hablando precisamente de España, hizo un cálculo que más o menos en 140 años va a dejar de existir España. O sea, si sigue la línea
de cómo está. En 140 años no existe España. Simple y sencillamente porque no hay multiplicación. Entonces, hablando desde el punto de vista humano, el ser humano necesita multiplicarse. Ahora, si nosotros viéramos todos los factores que implican una familia nos crea respeto. Por ejemplo, si yo vengo y me caso, empiezo a demandar que no solamente me respeten a mí, respeten mi núcleo familiar, le pido respeto hasta a mi propia familia. Respeten lo que yo tengo en casa, respeten a mi esposa. Le pido a todos los que están a mi alrededor que respeten a mi esposa. Pero ¿cómo voy a pedir yo respeto a mi esposa si yo no respetara a las esposas de otros? Entonces noten ustedes que es que el ser humano no es un animalito. No. Nosotros tenemos una perrita que tuvo perros de un mi perro, y después no podíamos tenerlo acá y nos lo llevamos a otra casa. De hecho, lo mandamos a la casa de mi hermana Lidia, y ella le regalamos nosotros una de las hijas de ese perro. Entonces el perro resultó también cohabitando con su propia hija. Pues me entiende, para los perritos eso no es, gracias a Dios ella estaba esterilizada, así que nunca tuvo cachorros. Pero el perro no distinguió entre primero tomar a la que era la mamá y después a la que era la hija, pues me entiende. En los círculos del ser humano, nosotros sí tenemos que vamos aprendiendo el respeto. O sea, estar integrados a una familia nos hace respetuosos, nos hace tener límites, nos hace valorizar muchas cosas. Alguien que es padre empieza a entender cómo son los niños. Mi hermano Sam, que está detrás de cámaras, tiene una niña preciosa. Ahora creo yo que puede valorar mucho más, no que haya irrespetado antes a un niño, pero hoy seguramente puede valorar mucho más a los otros niños, porque él mismo tiene una niña. Él puede valorar a las esposas y respetar a otras mujeres porque él ahora tiene su propia esposa. Entonces, nosotros nos vamos llenando de valores cuando nosotros tenemos familia. ¿Qué pasa cuando alguien decide quedarse solo? Empiezan si no a perderse los valores, por lo menos a borrarse las fronteras. ¿Entendés? Porque, como dijiste vos, bueno, pues si fuera gente de verdad eunuca, como se usa el término en la Biblia, ¿verdad? Que se queden célibes completamente, estaría bien, pero la gran mayoría no es eso lo que está pensando. Entonces se van a saltar los cercos, van a vivir muchas cosas. La promiscuidad va a aparecer, van a aparecer los deseos múltiples de hacer diferentes cosas con su actividad sexual, y van a empezar a ver muchas cosas que van a privarles a estas personas hasta de tener una identidad tal como Dios mismo la forjó en el ser humano. Entonces lo que no nos damos cuenta nosotros es que pensar en que no tenemos que formar una familia, si no es dentro del programa de Dios, si no es la excepción de la regla porque Dios así lo quiera, en realidad estamos nosotros aventurándonos a vivir una experiencia muy complicada en nuestra vida. Es una locura pensar que se puede vivir solo el resto de la vida. Ya veremos los años seniles que le toque a cada ser humano vivir, donde en esta sociedad adolescéntrica, como dice Agustín Laje, el que va madurando, el que va envejeciendo, se vuelve inútil. A ver dónde van a terminar esta juventud que está rechazando el círculo normal de la vida. A ver cómo va a terminar. Eso nadie lo puede describir ahorita, porque todos estos todavía no están viviendo lo que un día vivirán, pero uno que ha vivido sabe lo hermoso que es, al final de cuentas, ser atendido por el cónyuge ya, aunque sea envejecidos, o un día darte hasta el gusto de cerrar, como dicen en mi tierra, cerrar los ojos de nuestro cónyuge
y entregarlo a la tumba, pero darse el gusto de poder decir, ahí viví, sentirse cómodo. Es que de verdad tendríamos muchos programas y muy amplio este asunto para poder describir cuántos beneficios trae que el ser humano crezca en una sociedad donde está él integrado a una célula que es parte de esa sociedad, ¿verdad? Entonces, una célula en el cuerpo humano creciendo de manera inadecuada en el cuerpo se llama cáncer. Un miembro de la sociedad creciendo no solo disfuncionalmente, sino apático a la célula social que es la familia, pues seguramente será un cáncer social. No es lo natural, no es lo normal, no es lo espiritual, no es lo que Dios quiere. No, hay demasiadas cosas que no se toman en cuenta. Por eso ese corte generacional que intencionalmente ha hecho Satanás, de que la juventud no le preste atención a las canas, no le preste atención al cúmulo, a las cosas que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra propia historia de generaciones. Porque qué bueno, tú podrías despreciarme a mí y decir, es que mi papá es... Y dar una ensarta de cosas de lo que no te agrada. Lo que no te das cuenta es que yo no soy solo yo. Yo soy el cúmulo de varias generaciones para atrás. Sí. Y ahora tendrías que ser demasiado pilas. Iba a usar una palabra guatemalteca, pero me acordé que estaba aquí en el programa. Tendrás que ser demasiado pilas para vos saltarte 3, 4 generaciones que están epigenéticamente grabadas en mí, como para que vos decís, ese viejo infeliz no sirve para nada. Esa es la torpeza más grande que hay ahora. Ese corte que se ha hecho generacional y reinventarse en un nuevo escenario falso, ficticio, que solo cabe en el posmodernismo y cabe en el mundo digital, pero no en lo real. Dejen de andar haciendo sus propias formas, el avatar, ¿verdad? Que creen tener y que al final no podemos hacer eso. No, salirnos nosotros de nuestras realidades, como esa película, ¿va? De Avatar. Un hombre que termina al final de cuentas viviendo donde no existe sino solo en la cabeza. Esos cuenteretos tan bonitos para una película, pero son lo más torpe si de alguna manera en algo queremos emular y hacer de lo irreal lo real. Eso no es posible en nuestra vida de existencia. Así que ni por el lado de Dios ni por el lado natural no cabe la no realización familiar. Cásense. Amén. Amén. Amén, así es. Gracias. Quedamos con este tema, la verdad es bastante amplio, ¿verdad? Pero creo que hemos en este programa hablado lo suficiente, ¿verdad? Y aparte de tener fe, ¿verdad? En la palabra también, hablando de esa parte escritural, la parte del Señor, hoy se han abierto los ojos para ver que también es la familia de lo que Dios se vale para su iglesia, ¿verdad? Para desarrollar su iglesia. Entonces creo que estamos conectando y este programa, ojalá que todos los jóvenes, ¿verdad? Lo aprovechen bien, ¿verdad? Porque la verdad que es para todos, pero es dedicado más para ellos, ¿verdad? Más para ellos, y que el Señor pueda pues hacer el milagro en nosotros de reconquistarnos, no solo a nivel de nuestro espíritu, sino a nivel de nuestro corazón, para que nos decidamos en los aspectos espirituales, primeramente por el reino, y aún los aspectos naturales que Él nos ha puesto, como el hacer una familia. Al final el apóstol Pablo lo dijo: todos los que somos maduros
vamos a llegar a esta misma conclusión, ¿verdad? Y creo que los que estamos en el Señor vamos a aterrizar, nos vamos a encontrar. Los vencedores en algún momento se van a encontrar. Tú sos vencedor, yo soy vencedor. Se van a encontrar en el mismo escenario porque le creyeron a la palabra, porque rompieron el sistema en todos los aspectos de su vida, hasta llegar al punto que también nuestra vida natural tiene que ver con el propósito del Señor, ¿verdad? Y ahí está la familia incluida. Así que para mí ha sido de bendición, te lo digo. Espero que sea para todos los que escuchen el programa. Amén. Dios me lo bendiga.